Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el tiempo del sermón el día de hoy y estamos en Romanos 8. Para los que no saben, hoy día nos toca desde el versículo 4 al 9, es el pasaje que hoy día vamos a estar exponiendo, Romanos capítulo 8, versículo 4 al 9. Y hoy día vamos a continuar con el estudio de nuestra epístola a los romanos y el título del sermón va a ser el mismo que deben tener en sus Reinas Valeras, que es Viviendo en el Espíritu. Hoy día vamos a ver qué es vivir en el Espíritu, parte 1, porque eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas también. Viviendo en el Espíritu, parte 1. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Te agradecemos, Señor, una vez más esta mañana, ahora este tiempo por tu misericordia, en que tú nos das, Señor, la oportunidad de predicar tu palabra y escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos de que tú nos ayudes a entender esta sección de la epístola a los romanos y que tú puedas ayudarnos a ver cuán grande es la salvación que tú nos das, que no solamente nos justificas, sino que también nos santificas, nos das una nueva vida en Cristo, no nos dejas como éramos antes, Señor, y te rogamos de que hoy día tú puedas afirmar nuestra fe a aquellos que hemos conocido a Cristo y ayudar, Señor, a aquellos a entender que quizás están entre nosotros, pero que todavía no han conocido la gracia de la salvación, que tú hoy día puedas, Señor, convencerlos de la necesidad que tienen de una nueva vida, de una obra del Espíritu Santo que solamente viene a través del Evangelio, de correr a ti para salvación, Señor. Te agradezco por este tiempo, te ruego que tú puedas guiarnos en este tiempo de predicación y te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a dar lectura entonces Romanos 8, versículo 4 al 9. La semana pasada nos quedamos en el versículo 4, pero hoy día vamos a comenzar una vez más en el versículo 4 porque no lo hemos visto completo. Hemos visto el versículo 4 hasta la mitad y hoy día vamos a ver del versículo 4 al 9. Romanos 8, versículo 4 al 9, y el título del sermón es Viviendo en el Espíritu, parte 1. Y la palabra de Dios dice esto: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno, déjenme darles, hermanos, como siempre, una pequeña introducción para que ustedes puedan ponerse en el lugar donde nos encontramos, puedan recordar el lugar donde nos encontramos, los que han estado siguiendo la exposición de Romanos, y aquellos que quizás hoy día es su primera visita a nuestra iglesia puedan ver dónde estamos en la epístola a los Romanos. Hemos pasado en la epístola a los Romanos del tema de la salvación, del tema de la justificación, al tema de la santificación, y es esa la sección en la que nos encontramos, que comienza en el capítulo 6 y va a concluir en el capítulo 8, como vamos a ver el día en las siguientes exposiciones del capítulo 8. Nos encontramos, hermanos, en la sección de la santificación. Y la semana pasada hemos visto algo sumamente importante, y es de que una vez más Pablo nos ha presentado el Evangelio, nos ha presentado una vez más a Cristo la semana pasada. Hemos visto Romanos 8, versículo 1 al 4 la semana pasada, y Pablo nos ha mostrado cómo en Cristo encontramos todo lo que realmente necesitamos. En Cristo encontramos y ya tenemos todo lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? La semana pasada hemos visto porque en Cristo tenemos la libertad de la condenación. Cristo es el que nos libra de la condenación eterna. Después Pablo nos ha mostrado en el versículo 2 de que Cristo es el que nos libra del pecado y de la muerte. Y por lo tanto Cristo provee para nosotros la mayor necesidad que tenemos como seres humanos. La mayor necesidad que tenemos tú y yo, cada uno de nosotros, mis hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus vecinos, tus amigos, hasta tus enemigos, es la salvación que solamente puede ser provista por Cristo. Es ser perdonados de los pecados y solucionar el problema de la muerte eterna a la cual todos debemos enfrentarnos. En algún momento todos vamos a ser juzgados por un Dios santo y justo, el cual no va a tener compasión, porque la única forma en la que Él nos muestra su compasión es en Cristo.
Es en Cristo en quien nos muestra su misericordia. Y si somos salvos de la condenación, salvos del pecado, de la ira, de la muerte presente y eterna, es solamente por Cristo. Pablo nos ha mostrado eso la semana pasada. Y esto es importante, como he terminado la semana pasada predicando. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en el contexto de la santificación. Y como ya hemos visto en el capítulo 7, la santificación en la vida del creyente, siendo el proceso por el cual Dios nos va haciendo cada vez más como Cristo, día tras día, semana tras semana, año tras año. Ese proceso, hermanos, no tiene como fundamento la ley. Hemos visto eso en el capítulo 7 de Romanos. Tiene como fundamento el Evangelio, Cristo y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo de alguna forma ya nos ha dicho en Romanos 7, versículo 7. Es más, lean conmigo una vez más ese versículo, porque es un versículo que Pablo de alguna forma en el capítulo 8 de Romanos nos lo está explicando. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos va a explicar en cierta manera lo que nos dijo en Romanos 7, versículo 7. Escucha lo que versículo 6. Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La semana pasada, las exposiciones pasadas, hermanos, hemos explicado ese pasaje. Y les animo a los que no han visto esa exposición, buscarla en la página de Facebook, porque es muy importante entender lo que Pablo está diciendo allá, en ese pasaje, en ese versículo. Para recordarles simplemente un poco, lo que Pablo nos ha mostrado es de que el fundamento de la santificación en la vida del cristiano no son los mandamientos específicamente como tenían acostumbrado los judíos, como tenían acostumbrado los fariseos de aquella época, sino la forma en la que un cristiano sirve al Señor, la forma en la que un cristiano es obediente al Señor y vive conforme a la voluntad de su Señor, es por Cristo y es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos va a explicar qué es eso en Romanos capítulo 8. Y ha comenzado por eso, como les dije, con el Evangelio. La santificación tiene como fundamento el Evangelio. El que una persona quiera vivir para Dios, quiera ser cada vez más parecido a Cristo, tiene como fundamento, motivación, el Evangelio, Cristo. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cuán salvación tan grande Él nos ha regalado a pesar de que no merecíamos absolutamente nada? Y solo en Cristo, solo en Él es que podemos conseguir esto. Es por eso que religiones, falsas religiones, que no predican el verdadero evangelio, por más de que se llamen cristianas, no, su comunidad, sus congregaciones no tienen como miembros personas que estén siendo santificadas. ¿Por qué? Porque si tú no predicas el Evangelio, si tú no tienes como centro a Cristo, es imposible de que las personas, uno, sean salvas y dos, sean santificadas, obviamente. Pero Pablo nos ha mostrado cómo en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y ahora, hermanos, la pregunta con la que hemos terminado la semana pasada es esta. ¿Cómo sabemos que hemos recibido toda esta salvación que Pablo nos ha presentado desde el versículo 1 hasta el versículo 4? ¿Cómo sé yo de que ya no hay más condenación para mí? Está bien, tú me vas a decir, es que yo he creído en Cristo, está perfecto. Pero mucha gente dice creer en Cristo. Es más, tú sales a la calle y le preguntas a las personas quién es Cristo y la mayoría de las personas te va a responder de manera correcta. Es un hombre que murió en una cruz, te van a decir. De alguna forma lo conocen, de alguna forma han escuchado de Él. Tú vas a las sectas, ¿sí? Y ninguna te va a decir, nosotros no creemos en Cristo. Incluso aquellos que odian a Cristo, como los musulmanes, ellos van a decir, no, nosotros creemos de que Cristo fue un profeta, un hombre, un maestro. De alguna u otra forma creemos en Él. Pero ¿serán ellos realmente salvos? ¿Serán ellos realmente parte del pueblo de Dios? ¿Y cómo sabemos de que tú y yo sí somos parte del pueblo de Dios cuando hay tanta cantidad de personas que dicen creer en Jesucristo, pero que realmente no son cristianos? Es más, Cristo mismo nos dijo que esto iba a suceder y tú podrías estar en este peligro. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesucristo dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Que tú para ser salvo, ¿qué tienes que confesar? Que Jesucristo es ¿qué? Tu Señor. Pero Jesucristo va a decir, sí, está bien. Pero no todo el que dice esas palabras de manera superficial, externa, realmente es cristiano.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesucristo, Mateo 7:22, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y aquello. Y Cristo les va a decir, yo no te conozco, yo no sé quién eres. Tú no perteneces a mi pueblo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y esa es la condenación de hombres que pensaron ser cristianos durante su vida en esta tierra, pero que al final, cuando ya no hay más opción, cuando ya no hay forma de resolver su problema, resulta que se enteran en el último momento de que no eran cristianos. Y que lo que ellos pensaban que era el camino hacia el cielo terminó siendo el camino hacia el infierno. Como John Bunyan lo presentó de manera muy correcta y explícita, y es de que algunos de ustedes no saben de que en las puertas del cielo hay una entrada que podría mandarnos directamente al infierno también. Y eso es lo que le va a pasar a mucha gente, Jesucristo nos dice. Se creen cristianos, creen que sí son, creen que han confesado a Jesucristo como su Señor. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en alguien que verdaderamente ha creído en Jesucristo? ¿Qué es lo que sucede en alguien que verdaderamente ha creído en Cristo? Ahora, esto es algo que ya hemos estado viendo en sesiones pasadas, por ejemplo en Romanos capítulo 6. Pablo ya nos ha dicho de que alguien que verdaderamente ha creído en Cristo, ¿qué es lo que viene junto con la gracia de la salvación, hermano? Viene, hemos dicho en Romanos 6, viene acompañada la salvación con la gracia de una nueva vida. La gracia de la regeneración. Aquellos que Dios salva, les da una nueva vida. Es más, ese orden está mal. El orden correcto, como he mostrado la semana pasada, es aquellos que Dios da una nueva vida, es aquellos que Dios salva. La salvación siempre viene acompañada de una nueva vida. Entonces, alguno de ustedes, cuando hago esta pregunta, ¿cómo sabes que eres cristiano? Me va a decir esto: porque he nacido de nuevo. Porque hace algunos años tuve una experiencia religiosa la cual me cambió por completo. Y hermanos, esa en cierta manera es una buena respuesta, porque Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, de que si alguien quiere ver el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Entonces, si has nacido de nuevo, si Dios ha provocado una nueva vida en ti, es perfecto. Esa es una buena respuesta, esa es una evidencia de que verdaderamente eres cristianos. Pero hay muchas personas también en nuestra época que confunden algunos cambios superficiales en nuestra actitud, en nuestras costumbres, con el nuevo nacimiento. Y es más, hay muchas personas las cuales ni siquiera necesitan ser cristianas para sufrir ciertos cambios. Hay personas las cuales por algún trauma o algún acontecimiento en sus vidas que fue de mucho sufrimiento o de algo muy fuerte, que abandonaron ciertas cosas que antes no hacían, perdón. Constantemente escuchamos en la sociedad personas que dicen, yo tomaba toda mi vida, digamos, pero llegó un punto en mi existencia en la cual decidí nunca más tomar y nunca más tomé. O lo mismo con la inmoralidad, lo mismo con el fumar o etcétera, diferentes vicios que hay en este mundo. Entonces hay personas que podrían decir, yo he sufrido en algún momento de mi vida un cambio radical, pero no siempre eso significa de que hayan nacido de nuevo. No siempre aquellos que parece que han tenido un cambio radical han nacido de nuevo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo sé de que he nacido de nuevo? Está bien, esto es algo que me sucedió de manera puntual en el pasado. En algún momento de mi existencia algo pasó en mí y cambié radicalmente, ¿sí? Pero la vida cristiana, hermanos, se evidencia no solamente por algo que nos ha sucedido en el pasado. La vida cristiana se evidencia por algo que me sigue sucediendo en el presente. Estas dos cosas se unen. La vida cristiana, déjenme repetir eso, se evidencia no solo por algo que me sucedió en el pasado, sino por lo que me está todavía sucediendo en el presente. La vida cristiana se evidencia por la forma en la que vivimos, por la forma en la que nos conducimos cada día. Pero ahora, ¿por qué vivo de una manera distinta? No porque quiera salvarme, no porque quiera que Dios me reciba en el cielo, sino porque ya he sido salvo. Y esa es la idea de Pablo en Romanos 6, Romanos 8. El cristiano va a vivir de una manera completamente distinta,
pero no como de manera interesada buscándose ganar el cielo, sino porque sabe de que alguien ya ha ganado el cielo para ti. Porque sabemos de que alguien ya nos ha salvado. Y es esa la motivación y el mismo poder de esa salvación es el que hace que ahora vivamos de una manera completamente distinta. Y es lo que Pablo va a definir en este capítulo como el vivir en el Espíritu. El cristiano y la prueba de que alguien verdaderamente ha conocido a Cristo es de que ahora vive en el Espíritu. Si has nacido de nuevo, gracias a ese Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que te sigue guiando hasta este día y a lo largo de toda tu vida hasta que te encuentres con el Señor. Y es eso lo que demuestra que eres cristiano. Y hoy día vamos a analizar eso, lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje respecto a vivir en el Espíritu. Y este capítulo 8 de Romanos, hermanos, por si acaso, es el capítulo del Espíritu, como he mostrado la semana pasada. Por lo menos 20 veces el apóstol Pablo va a hacer mención al Espíritu. Y es un capítulo que lamentablemente muchas iglesias que creen que conocen al Espíritu Santo o que se jactan de que el Espíritu Santo obra en ellas, es un capítulo completamente ignorado y muchas veces incluso rechazado voluntariamente. Porque tiene verdades las cuales incomodan a muchos. Tiene verdades las cuales muchas veces no le gustan al hombre natural, a aquellos que no son cristianos. Pero Pablo nos las va a mostrar y hoy día las vamos a predicar, vamos a comenzar a predicarlas, porque como dije, hoy día es la primera sesión de este tema, viviendo en el Espíritu. Esta es la parte 1. Y vamos a dividir esta exposición en 3 secciones. Lo primero que vamos a ver en la primera sección es que la evidencia de ser cristiano, la evidencia de estar en Cristo, es una vida en el Espíritu. Es lo primero que vamos a ver hoy día. Y vamos a definir qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne, que es lo opuesto a vivir en el Espíritu. Como segundo punto del día de hoy vamos a ver un contraste. Eso es lo que Pablo nos va a mostrar. Un contraste entre alguien que vive en el Espíritu y alguien que vive en la carne. Y como tercer punto del día de hoy vamos a ver la realidad, lo real de la vida en el Espíritu, en el creyente. ¿Cuán real es esa vida en el creyente? Pablo es lo que nos va a terminar diciendo en el versículo 9. Pero ahora sí vayan conmigo, hermanos, al versículo 4. Escuchen lo que Pablo dice en el versículo 4, y este es el primer punto del día de hoy. El vivir en el Espíritu es la evidencia de que estamos en Cristo. Escucha lo que dice Pablo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en la primera sección de este versículo? Pablo, una vez más, nos está mostrando los beneficios que tenemos en Cristo. Si tú has creído en Jesucristo, eso significa de que la justicia de la ley ya se ha cumplido en ti. Ahora, ¿qué significa eso? Significa de que cuando Dios te ve a ti, te ve como un hombre o una mujer justo. ¿Por qué? ¿Porque tú eres justo en ti mismo? No, porque alguien ha guardado la ley por ti. Alguien ha vivido y ha cumplido todos los mandamientos que tú debías cumplir, como tu sustituto. Al mismo tiempo, la ley también exige castigo y condena. Alguien ya ha sufrido el castigo y la condena que la ley de Dios exigen contra los pecadores. Y entonces Pablo dice, si estamos en Cristo Jesús, la justicia de la ley ya se ha cumplido en nosotros. No hay nada más que hacer. Ya somos justos, como hemos visto Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay nada más que hacer. Cristo ya lo ha hecho todo, porque Él es la justicia que se revela desde el cielo, como Pablo nos ha dicho en Romanos 3, versículo 21. Él es la justicia que necesitamos para estar a cuentas con un Dios santo y justo. Y Pablo dice, ya esto se ha cumplido en nosotros. Si eres cristiano, si has puesto tu fe en Cristo, ya está. Todo está hecho para que Dios te reciba en la eternidad como un Padre. No se necesita obras, no se necesitan méritos. Cristo ya ha hecho absolutamente todo. Pero ahora, Pablo de alguna forma en este versículo 4 es como si en la primera sección hablara de la justificación. Pero en la segunda sección de este versículo ahora va a hablar de la santificación. Porque ¿en quiénes es en aquellos en los cuales se ha cumplido esta justicia que Cristo provee? ¿Quiénes son aquellos los cuales han sido declarados por Dios justos y perdonados completamente?
Esas personas, Pablo nos va a decir, son personas las cuales tienen una forma de vida distinta a aquellos que no conocen a Cristo. De alguna manera, en el versículo 4, Pablo en la primera parte nos muestra la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Y en la segunda sección del versículo 4, Pablo nos va a mostrar la obra que Cristo hace en nosotros. Al que Cristo salva, Cristo no lo deja igual. Al que Cristo salva, Cristo le da una nueva vida y un nuevo camino por el cual andar, ¿sí o no? Es por eso que Pablo va a continuar diciendo en el versículo 4, la segunda mitad, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí hay una característica de aquellos que viven en el Espíritu. Lo primero que quiero que noten es la palabra andamos. Porque la vida en el Espíritu, hermanos, la vida en el Espíritu es algo continuo. Es algo que se da diario, todo el tiempo. De manera perfecta, no, ya hemos visto eso en Romanos 7, pero es algo común, es algo habitual en nosotros. Y Pablo va a utilizar esa palabra andamos, griego peripateo. ¿Qué significa la palabra peripateo? Significa alguien que se mueve, se conduce, vive de cierta manera. Y para afirmar más esto, Pablo utiliza ese verbo andamos en tiempo presente, que significa que es algo continuo. Es algo en lo cual estamos todos los días. Por eso Pablo, y por eso dije al principio, de que muchos creen que son creyentes por algo que les sucedió en el pasado, y eso está bien, de alguna manera. Pero lo que realmente demuestra de que tú eres cristiano, de que tú estás en Cristo y has recibido esta justificación, esta salvación, es de que aquello que Cristo hizo contigo en el pasado todavía afecta tu presente. Todavía guía la forma en la que vives hoy, la forma en la que te conduces con tu familia, en tu trabajo, en donde estés todos los días. Pablo habla de un estilo de vida acá, de un estilo de vida. Y eso es importante por lo que vamos a ver más adelante. Los incrédulos tienen un estilo de vida completamente distinto a los creyentes. Ahora, los creyentes no somos perfectos, pero hay un estilo de vida al cual caracteriza todo lo que hacemos y los que andamos conforme al Espíritu, dice Pablo. La forma en la que vivimos hoy es la que demuestra que verdaderamente somos cristianos. Ahora, Pablo, por si acaso, aquí no está hablando de perfección. Ninguno de nosotros es perfecto. El apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante, que aquel que diga que no tiene pecado, ¿qué es? Es un mentiroso, ¿sí? Es un mentiroso. Porque Dios sabe que todos pecamos. Y los que ya hemos estudiado Romanos 7, Pablo mismo dice, yo soy un apóstol y yo peco. Yo todavía hierro, me equivoco. Muchas veces fallo. Pero la vida del cristiano está caracterizada por aquellos que están en un camino hacia la perfección. Están andando en un nuevo camino, el cual se le conoce como el camino de santificación, como el profeta Isaías mismo lo presentó en sus escritos. El camino de santidad. Y es esto lo que Pablo se refiere cuando habla acerca de vivir, de aquellos que viven en el Espíritu, de aquellos que andan en el Espíritu. Es una forma habitual, es un estilo de vida que nosotros tenemos. La vida cristiana es representada por un camino, hermano. Es por donde estamos nosotros andando. Jesucristo mismo dijo eso, ¿sí o no? Que hay dos caminos. Unos están por el camino ancho, unos están por el camino angosto. Y ese mismo concepto de camino nos hace entender que es la forma en la que nosotros nos conducimos hasta que lleguemos a la meta. Y la meta no se la llega, hermano, en este mundo, en esta vida. Se la llega cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. Y esto es importante porque muchos comienzan, hermano, aparentemente bien. Muchos comienzan y parecen cristianos al principio. Pero como dije, la forma en la que andamos, cómo nos conducimos, hacia dónde nos estamos dirigiendo día tras día, es lo que demuestra quiénes somos verdaderamente. Algunos de nosotros podríamos terminar siendo como Demas, ¿se acuerdan? Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10, cuando Pablo va a decir, Demas me ha abandonado, amando más el mundo. 10 años antes, por lo menos, Pablo escribe acerca de Demas en Colosenses. Pablo escribe acerca de Demas en la pequeña epístola de Filemón. Y Pablo va a decir, él es mi colaborador, él es mi siervo, él es un discípulo de Cristo. Él está conmigo en las luchas.
Pero en algún punto de la vida de Demas, él se extravió del camino. Y entonces eso lo identificó como un falso creyente. Alguien que parecía ser cristiano, pero que no era. Prefirió más el camino del mundo, dice Pablo. Amó más el mundo y prefirió irse hacia él que continuar en la vida cristiana. Y Pablo no dice, no, pero no juzguen a Demas, porque él al principio era muy bueno. No dice eso Pablo. Sino que Pablo va de manera explícita a decir palabras fuertes contra él. Y luego el apóstol Juan, ¿qué va a decir? 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Es más, vayan conmigo a ese pasaje. Y escucha cómo el apóstol Juan nos muestra de que la característica del cristiano es la perseverancia en la forma en la que vivimos. 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Ahora, este versículo entiendo, hermanos, que parece un trabalenguas, pero no es. Escucha lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Escucha qué está Juan mostrándonos acá. Habían personas las cuales estaban entre nosotros, pero salieron. Estaban aquí en la iglesia, estaban entre los cristianos, pero salieron de nosotros. ¿Por qué? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido. Esa es característica de la vida cristiana. Uno permanece en el camino en el que está. Está bien, como hemos visto en Romanos 7, a veces tenemos fallas, tenemos caídas, tenemos tropiezos. El camino es difícil, es angosto, pero permanecemos en el camino en el que nos encontramos y continuamos. Y el apóstol Juan más bien dice, pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. La característica del cristiano es que permanece en ese camino, permanece en un estilo de vida el cual está dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora, para poder entender correctamente el versículo 4 de Romanos capítulo 8, necesitamos definir dos cosas. Y es esto lo que nos va a tomar bastante tiempo en esta exposición. Necesitamos definir qué será vivir en el Espíritu y qué será vivir en la carne, ¿sí o no? Escucha lo que Pablo dice. Para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué será vivir en la carne y qué será vivir en el Espíritu? Sinceramente creo que estos son de los temas en los cuales la mayoría de las iglesias de nuestra época más ignoran. Para algunos, vivir en la carne es la forma en la que viven los cristianos comúnmente, en pecado. Entonces ves un cristiano dentro de la iglesia el cual es un adúltero y no quiere cambiar, pero sigue viniendo acá y diezma bien. Y bueno, es un hermanito carnal, le dicen. Y lo dejan ahí adentro, ¿no? Y vivir en el Espíritu, ¿quién es? Es el que levanta las manos cuando estamos alabando, es el que se cae cuando aquí no hacemos eso, pero cuando hacen sus shows, ¿no? del Espíritu Santo supuestamente y hacen caer a la gente. Los que se caen son aquellos que están en el Espíritu, o los que hablan lenguas que nadie entiende. Entonces ellos son los que están en el Espíritu, o los que reciben visiones y revelaciones, ellos son los que están en el Espíritu. Necesitamos, hermanos, definir qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne, si queremos entender lo que el apóstol Pablo dice acá. Y déjenme mostrarles cómo la Biblia define el vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y esto es algo que vamos a tener que estudiar en diferentes porciones en la Escritura. Lo primero, hermanos, ¿qué es vivir en la carne? Hay un pasaje el cual nos muestra claramente esto. Y quiero recalcar, como voy a mostrar más adelante, de que cuando Pablo habla acá de alguien que está viviendo en la carne, se está refiriendo a un incrédulo, ¿sí? Se está refiriendo a alguien que no es cristiano, es un incrédulo. Y no importa que esté dentro de la iglesia, es un incrédulo. Es alguien que no conoce a Cristo, que no entiende el Evangelio, que no ha creído verdaderamente en nuestro Señor. Y vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Si aquel al cual Pablo se está refiriendo cuando dice el que vive en la carne es un incrédulo, Pablo en Efesios capítulo 2 nos muestra cómo vivíamos cuando éramos incrédulos, ¿sí o no? Y esa es una forma, esa es una muestra clara, un ejemplo claro de cómo es vivir en la carne. Escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 2, versículo 1 al 3. Esto es antes de que alguien reciba el nuevo nacimiento que es gracias al Espíritu Santo. Esto es algo que la forma en la que vivíamos antes de que el Espíritu Santo obre de manera milagrosa y sobrenatural sobre nosotros. Y escucha lo que el apóstol Pablo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, hermanos, aquí encontramos en las mismas palabras del apóstol Pablo qué significa vivir en la carne. Lo primero es de que lo que caracterizaba nuestras vidas es el pecado. Es el pecado. Escucha versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí la palabra estabais es una palabra importante, porque hace referencia a la locación. Ni siquiera hace referencia a quiénes éramos, sino hace referencia a dónde estábamos. Y es como si Pablo dijera, todo lo que nos rodeaba, todo lo que hacíamos, todo nuestro contexto, toda nuestra vida eran delitos y pecados. Eso es lo que caracterizaba nuestra vida. Ahora, si eres cristiano, hermano, tú reconoces que esta era la forma en la que vivías antes. Si estás en negación, quizás todavía no eres cristiano, porque esa es la forma en la que Pablo dice que nosotros vivíamos antes. Nos conducíamos. El pecado era lo normal. No era como Pablo nos ha mostrado en Romanos capítulo 7. Cuando nosotros vemos, el cristiano ve pecado en su vida, ¿qué pasa? Dice Pablo en Romanos 7. Hay una lucha y hay un sufrimiento. Y hemos estudiado eso hace poco. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Eso es alguien, hermano, que ya no está conforme en vivir en pecado. En que todo lo que le rodee y todo lo que es, el lugar donde está, sea pecado, ya no está conforme. Y hay una lucha y un sufrimiento, como hemos visto esto en Romanos 7. No, dice Pablo, antes no había problema. Es donde estábamos. Es el mundo en el que nos rodeábamos. Es el lugar donde nosotros nos encontrábamos. Es la forma en la que nosotros andábamos. Segunda característica, Pablo nos va a decir de que aquellos que viven en la carne viven según la corriente de este mundo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquellos que viven en la carne son aquellos a los cuales el mundo define la forma en la que hacen las cosas. El mundo define lo que crees. El mundo define lo que ves, lo que no ves, lo que escuchas, lo que no escuchas, lo que debes buscar, lo que no debes buscar. ¿Cuáles deben ser tus prioridades? ¿Cuáles no deben ser tus prioridades? Pablo dice, esa es la característica de alguien que es un incrédulo, que vive en la carne, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo. Sigue la corriente de este mundo. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. El apóstol Juan nos va a mostrar en cierta manera la característica de la forma en la que viven los del mundo. Escucha versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es la forma en la que vivíamos antes? Bajo los deseos de nuestra carne. Voy a mencionar eso un poco más adelante. Los deseos de nuestros ojos, la lujuria de estos ojos, la vanagloria de esta vida. ¿Qué es lo que el mundo define como valioso? Eso es lo que nosotros perseguíamos. ¿Qué es lo que el mundo define como una vida bien vivida? Esa es la forma en la que queríamos vivir. ¿Qué es lo que el mundo dice que debemos hacer? Esa es la forma en la que nosotros buscábamos vivir, amoldándonos a lo que el mundo nos diga, a las diferentes modas, a las diferentes ideologías y filosofías que traiga este mundo. Esa es la forma en la que vive el incrédulo, dice Pablo en Efesios 2, versículo 2, bajo la corriente de este mundo. Tercero, alguien que vive en la carne, hermano, es alguien controlado por Satanás. Escucha lo que Pablo dice, Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 2, la segunda parte. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, alguien que vive en la carne es alguien controlado por Satanás. Ahora, cuando nosotros hablamos de alguien controlado por Satanás,
Normalmente se les viene a la mente lo que se ve en estos canales, ¿no? Como el de Luis Guachaya y otros canales, en el cual ves un endemoniado, el cual está ahí revolcándose y tirando espuma de la boca quizás, o algo así. Noticia de último momento, hermano: toda persona que es incrédula, que no conoce a Cristo, está dominada por Satanás, según la Biblia. Y no todos llegan al extremo del endemoniado gadareno, ¿sí? Pero todos, dice Pablo. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo acá? Antes, cuando no teníamos vida, cuando Dios no nos había dado una nueva vida todavía, vivíamos así, dominados por el príncipe del aire, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Satanás controlaba nuestras vidas, te guste o no te guste. Y esa es la forma en la que viven los incrédulos. Por eso constantemente se escucha decir esto a los incrédulos: escucha, no sé por qué hice eso. Bueno, ahora ya sabes. Porque Satanás te controlaba. Él tenía dominio sobre ti. Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 4, que Satanás es aquel que nos cegaba nuestros ojos para que no veamos quién es Cristo, para que no entendamos quién es Él. Tú hoy día podrías estar así. Ahora que se predica a Cristo desde este púlpito, se predica el Evangelio y tú estás ciego completamente. No te afecta en nada. Es más, te aburre. Eso es lo que Satanás hace en alguien que no es cristiano. Pablo dice eso, 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este mundo los ha cegado. Y como dije, no necesitas ser alguien que parece que tiene epilepsia o está como loco para ser un endemoniado. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8? Jesucristo está hablando con judíos, los cuales parecen muy racionales. Son maestros, son los líderes del pueblo. No andan encadenados como el endemoniado gadareno. No andan como locos golpeando a la gente. No, para nada. Andan ahí muy sobrios supuestamente. Y muy conocedores de la doctrina supuestamente. ¿Y qué les va a decir Cristo a esos judíos en Juan capítulo 8? Ustedes las obras de su padre, el diablo, hacen, porque a él le pertenecen. ¿Ustedes creen que son hijos de Dios, hijos de Abraham? No, son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque, como dije, no necesitas tener ese tipo de manifestaciones demoníacas para ser endemoniado. Simplemente al rechazar a Cristo, al rechazar el Evangelio, al no haber nacido de nuevo, ya estás dominado por Satanás. Él es el que domina. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Versículo 3, Efesios 2, versículo 3, escucha lo que continúa diciendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora aquí Pablo va a utilizar la palabra carne. ¿A qué se refiere con eso? Los incrédulos viven, hermanos, con la motivación de satisfacer este cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que este cuerpo quiere? ¿Qué es lo que mis pasiones, mis deseos pecaminosos quieren? Eso quiero satisfacer. Eso es lo que Pablo dice. ¿Sí? Y tú ves eso constantemente en el mundo, ¿sí o no? Un hombre abandona a su esposa y a sus hijos, ¿por qué? Porque quiere irse con otra mujer que satisfaga lo que este cuerpo quiere, ¿sí o no? No le interesan sus hijos, no le interesan su esposa. Quiere vivir conforme a eso, satisfacer eso. Vemos constantemente personas en el mundo los cuales no pueden controlar su enojo, ¿sí? Están controlados por el deseo de mostrar ira o de mostrar enojo. Personas que no pueden controlar su deseo de beber, su deseo de hacer cosas inmorales, sus deseos de mentir. Es normal para ellos y se sienten satisfechos incluso en eso. Pablo dice, esa es la forma en la que vivíamos antes, en la carne, controlados por los deseos de este cuerpo. Más bien, luego Pablo va a decirle a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que nosotros hemos recibido el espíritu de poder, de amor, y escucha, de dominio propio. Ahora, como el cristiano, este cuerpo ya no me controla, me tienta, todavía quiere pecar, todavía desea cosas que no quiere, sí, pero no me controla más, porque tengo el espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo causa más bien que yo pueda controlar mis pasiones y mis deseos, no importa cuán fuertes sean. Y entonces esas son características de vivir en la carne. Pero hay más todavía. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3.
Y esto es importante, hermanos. Porque algunos de ustedes dicen, sí. Esos inmorales, esos borrachos, esos mentirosos, esos idólatras, esos son los que viven en la carne. Escucha, un religioso podría estar viviendo en la carne también. Un monje podría estar viviendo en la carne también. Escucha lo que Pablo va a decir en Gálatas 3, versículo 1 al 3. Gálatas 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? Tengo que explicarles un poco el contexto de la epístola a los Gálatas. Pablo está lidiando con una región de iglesias, porque Galacia era una región, no era una sola ciudad, era toda una región de iglesias, las cuales estaban cayendo en el legalismo. Ellos estaban predicando esto, o estaban recibiendo este tipo de predicación. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres estar a cuentas con Dios, está bien, Cristo ha muerto por ti. Perfecto, pon tu fe en Él, pero también tienes que circuncidarte. Si no te circuncidas, no, Dios no te va a recibir. En otras palabras, la salvación es por fe más que obras. Por eso esta es la epístola que hay que mostrarle a los católicos, eso dicen ellos. Está bien, nosotros creemos en Cristo, pero si tú quieres llegar al cielo, tienes que bautizarte de niño, tienes que confirmarte, tienes que hacer la misa, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, etcétera, los diferentes sacramentos que ellos tienen. La mayoría de las falsas religiones hacen lo mismo. Dice Cristo, ¿sí? Pero más el día sábado, cuidado con el día sábado, ¿sí? O Cristo más, no tomes café, ¿sí? Si tomas café ya no. O si comes cerdo, o si haces esto o aquello. O si usas velo o no usas velo respecto a las mujeres. Estaban cayendo en el legalismo, hermanos. Eso es también vivir en la carne, según el Nuevo Testamento. Cuando una persona no confía completamente y únicamente en Cristo para su salvación, sino que quiere confiar ¿en qué? En Cristo y aparte en algunos rituales religiosos. Ese es el contexto de la epístola a los Gálatas. Y Pablo les está diciendo y les está reclamando cómo ustedes han dejado que estas doctrinas entren a su iglesia. ¿Cómo es que para ustedes Cristo no es suficiente para ser salvos? Eso, Pablo les dice, es vivir en la carne, Eso es vivir en la carne, eso es volver a la carne. Y esto es importante porque, como dije, muchos de nosotros, el concepto de vivir en la carne es ser un inmoral, ¿no? Está bien, eso es también vivir en la carne. Pero esa monja que se mete a un convento pensando de que por vivir de esa manera está agradando a Dios y va a llegar al cielo, sigue viviendo en la carne. Si no cree y confía solamente en Cristo por su salvación, está todavía en la carne. Porque el Espíritu Santo no produce eso en una persona. Ahora, los cristianos, por si acaso, no estoy diciendo de que no obedecemos y no hacemos ciertas cosas. Como nos bautizamos, sí o no, o tomamos la Santa Cena, venimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, leemos la Biblia, oramos, sí o no, hacemos cosas. Pero nunca como para salvarnos. Nunca pensando de que haciendo esas cosas yo voy a agradarle a Dios y voy a llegar al cielo. Nunca. Sino como Jesucristo dijo, Juan 14, versículo 15, lo hacemos por amor, porque lo amamos, porque Él ya nos salvó. Esa no es la forma en la que los Gálatas estaban viviendo. Ellos creían de que Cristo había hecho una parte, pero ellos tenían que agregar algo más para llegar a la verdadera salvación, para ser parte del pueblo de Dios. Muchos religiosos viven todavía en la carne. Ahora, vuelvan conmigo a la epístola a los Romanos. Pablo nos ha dicho y nos ha mostrado, hermanos, que en el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos ha mostrado de que si bien como cristianos nosotros hemos recibido una nueva vida internamente, hemos recibido un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, todavía estamos en este cuerpo, ¿sí o no?
que desea hacer lo malo. Y Pablo nos ha presentado, ¿se acuerdan? Esa lucha en el capítulo 7. Escucha desde el versículo 21 en adelante. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y escucha el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo nos ha mostrado estas dos esferas en las que el cristiano vive. Internamente tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, pero todavía estamos en esta prisión que se llama nuestro cuerpo, el cual desea todavía cosas que no debemos hacer, el cual todavía quiere hacer lo malo. Pablo nos ha presentado eso en Romanos 7, ¿sí o no? Pablo nos ha presentado esta lucha que tenemos. Entonces en Romanos, cuando Pablo habla de alguien que vive en la carne, se está refiriendo a alguien, escucha, que se está dejando llevar por esos deseos, ¿sí? Se está dejando llevar y vive y anda de manera habitual, acostumbrada, como un estilo de vida en esos deseos, en esos pecados los cuales este cuerpo todavía quiere cometer. En el contexto de Romanos 7, en el contexto de este epístola a los Romanos, Pablo se está presentando a eso, se está refiriendo a eso, perdón. Y ahora esto es importante, sí, para lo que hemos estado estudiando en nuestra epístola a los Romanos, porque está bien, Pablo dijo en Romanos 7, el cristiano peca y eso nadie va a negarlo, ¿sí? Pero hermanos, escucha bien esto, el camino del cristiano, puede haber a veces en nuestro camino muchos lugares en los cuales quizás ensuciemos nuestros pies con lodo, ¿sí? En el camino del cristiano puede haber a veces algunas zanjas en las cuales nos ensuciamos, pero continuamos el camino. Pero el cristiano nunca se va a revolcar otra vez en ese lodo. El cristiano nunca se va a volver a revolcar en esa suciedad. Y eso es lo que Pablo se nos ha estado mostrando en Romanos 7 y ahora Romanos 8. Está bien, como cristianos, dice Pablo, pecamos, todavía estamos en una lucha, todavía sufrimos por la maldad de nosotros, pero no vivimos en la carne, no vivimos controlados por este cuerpo que aún desea hacer lo malo, por estos miembros, por esta naturaleza caída que todavía no ha sido completamente glorificada o regenerada. Entonces Pablo, cuando dice los que no vivimos en la carne, se está refiriendo a aquellos que no se dejan, que no viven como un estilo de vida. Pueden caer, pueden errar, pueden pecar, pero no tienen un estilo de vida que los marque como viviendo en el pecado, revolcándose en el pecado. Eso es vivir en la carne, hermanos, ¿sí? Ahora, ¿qué será vivir en el Espíritu? ¿Qué será vivir en el Espíritu? Lo primero, como ya he dicho al principio de esta exposición, alguien que vive en el Espíritu es alguien que ha nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Jesucristo va a ser claro respecto a esto, ¿sí o no? Va a decir de que aquellos, le va a decir a Nicodemo, como hemos visto la semana pasada, si tú quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo va a preguntar cómo se hace esto. Cristo le va a decir, esta es una obra del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu va a donde quiere, es como el viento, tú no lo controlas, Él es soberano. Entonces la vida espiritual comienza con esto, un nuevo nacimiento. Si tú eres un verdadero cristiano, tú sabes que en algún momento puntual de tu vida, Dios te cambió radicalmente. ¿Te hizo perfecto? No. ¿Te declara perfecto? Sí. ¿Te hizo perfecto? No, pero hubo un cambio radical, un cambio completo, en el cual había cosas que antes amábamos, que ahora ya no amamos, más bien odiamos. Antes había cosas que odiábamos, ahora más bien amamos. Ha habido un cambio radical en nuestra vida. Hemos nacido a una nueva vida. Obviamente, eso es parte de una vida en el Espíritu. Pero ahora, ¿qué causa ese nuevo nacimiento? ¿Cuál es la primera cosa que causa esta nueva vida que Dios nos da? Correr a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que causa el nuevo nacimiento, ¿sí o no? Correr a Cristo como nuestro único Salvador. El apóstol Pablo nos va a decir, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, de que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, si no es ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo, hermano, no es que hables lenguas, ¿sí? Lo primero que hace es llevarte a Cristo. Es que entiendas quién es Él. Es que lo reconozcas como tu única opción,
tu único Salvador. La única forma en la que tú puedes ser salvo y estar a cuentas con un Dios santo y justo. El único, nadie más. Como Agustín dijo, nos abandonamos completamente nuestros méritos, nuestros logros y corremos a Cristo, a los méritos de Cristo, a lo que Él hizo por nosotros. Eso es verdadera fe, dijo Agustín hace más de un milenio. Y es eso lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso hoy día hemos leído en 1 Juan capítulo 4, que el apóstol Juan va a decir, en esto reconocemos el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Aquellos que confiesan que Jesucristo ha venido en carne, aquellos que conocen a Cristo, que tienen una cristología, escucha bien esto, una cristología correcta, que saben quién es Cristo. Ellos, dice el apóstol Juan, es la evidencia que realmente el Espíritu Santo está obrando. Es por eso, hermanos, que escuchan, nosotros no nos afanamos por esas manifestaciones místicas que en algunas iglesias se dan y que ellos dicen que conocen a Cristo. Escucha, las mismas lenguas que se hablan en muchas iglesias pentecostales, adivina quiénes también las hablan. Los mormones. ¿Y los mormones conocen a Cristo? No, rechazan más bien quién es Cristo. ¿El Espíritu Santo está obrando en ellos? No. Iglesias en las cuales la gente va a la iglesia, ¿por qué? Por la prosperidad, por el dinero, por los milagros. ¿Y Cristo es algo secundario? ¿Estará ahí obrando el Espíritu Santo? No. El lugar donde el Espíritu Santo obra, Cristo es glorificado, Cristo es creído, Cristo es seguido, Cristo es el centro siempre. Y hemos visto no hace mucho eso en Juan capítulo 14, cuando Jesucristo dice, yo tengo muchas cosas que decirles todavía, pero ustedes no las pueden recibir, pero va a venir el Espíritu Santo, el cual va a tomar de lo mío y les va a dar y me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo. Nunca, jamás el Espíritu Santo va a guiar a una iglesia a que ponga en sus carteles y ponga en sus boletines, venga y sienta el Espíritu Santo. No, jamás el Espíritu Santo va a hacer eso. Lo que el Espíritu Santo más bien guía a las personas es, primero queremos conocer nosotros a Cristo y vengan, queremos presentarles quién es Cristo. Siempre es eso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una vida vivida en el Espíritu, hermano, es una vida vivida en la fe. En la fe de Cristo. Pablo, ¿se acuerdan en Gálatas 2, versículo 20? Todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Cristo. Todo, dice Pablo, lo vivo en la fe de Cristo. Una vida en el Espíritu, hermano, es una vida de arrepentimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos dijo Jesucristo, Juan capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo, los va a convencer de juicio, de pecado y de justicia. Es una vida vivida en arrepentimiento constante. No por nada la primera tesis de Lutero en sus 95 famosas tesis fue eso. El arrepentimiento cristiano es para toda la vida, todo el tiempo. Esa es la verdadera vida cristiana. No es de vez en cuando como los católicos creen, que en las cuales me voy a confesar, no es todo el tiempo. Confesando nuestros pecados, aceptando cuán mal estamos y corriendo a Cristo por nuestra salvación. Eso es vivir en el Espíritu, hermano. Eso es vivir en el Espíritu. Es una vida de arrepentimiento constante. El cristiano nunca vive como los hipócritas, intentando ocultar sus pecados, sino el cristiano los confiesa y dice, sí he fallado, quiero cambiar. Como David, contra ti solamente he pecado, contra ti he pecado. Ahora renueva un espíritu nuevo en mí. Salmo 51, versículo 10. Quiero cambiar, acepto mi maldad, acepto mi pecado y quiero vivir de una manera distinta. Eso es lo que causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, también, escucha bien esto, nos abre la mente a las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía a interpretar las Escrituras de manera correcta. Ahora déjenme ir una vez más a este pasaje que lo he mencionado varias veces en los últimos meses, pero es necesario hacerlo una vez más. 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 12, versículo 13 en adelante. Pablo, hermanos, en este pasaje nos está mostrando un contraste entre las malas interpretaciones judías de los falsos maestros judíos con la interpretación correcta de la Escritura. Y Pablo nos va a decir de que esto es causado por el Espíritu Santo.
En el capítulo 2, terminando el capítulo 2, escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos en el contexto de personas que están mal interpretando la Escritura. Escucha el capítulo 4, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Se dan cuenta, este capítulo 3 está en medio de estas dos declaraciones. Nosotros no malinterpretamos la Escritura. Y entonces Pablo dice en Romanos, en 2 Corintios 3, de que hay algunos que viven bajo la letra muerta, ¿verdad? La mala interpretación de la mayoría de los carismáticos pentecostales es de que la letra muerta es la Biblia, ¿sí? Es la Escritura. ¡Qué absurdo! Qué absurdo, ridículo, completamente ridículo. ¿Qué es lo que Pablo va a decir acá? Más bien, escucha el versículo 3 en adelante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, escucha, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, escucha, Cristo es quitado. ¿Qué dice Pablo? Tenemos un problema, dice Pablo. Tenemos un montón de judíos, los cuales, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, cuando leen a Moisés, no entienden, lo malinterpretan. Y es eso lo que estaban haciendo los judíos en la época de Cristo, ¿sí o no? Por eso crucificaron a su Mesías. O sea, el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, nos dice que va a venir un Salvador, el cual va a morir y va a sufrir por nosotros. Y llega ese Mesías y lo matan. Y lo matan y lo rechazan, porque no podían entender el Antiguo Testamento, no podían entender las Escrituras. Ellos habían sacado una falsa religión de obras, de méritos para llegar al cielo, cuando siempre fue por gracia. Abraham fue justificado ¿por qué? Por gracia, ¿sí o no? Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Fue por fe, fue por gracia. Pero los judíos no entendían, no podían ver eso. Por eso Jesucristo una y otra vez les va a reclamar: ustedes ignoran las Escrituras. Y entonces Pablo nos presenta en este pasaje, 2 Corintios 3, de que hay ciertos judíos, ciertas personas las cuales malinterpretan la Escritura. ¿Por qué? Porque no pueden ver a Cristo en la Escritura, ver a Cristo en el Antiguo Testamento, ver a Cristo como el tema y personaje central de toda la Biblia. No pueden hacer eso, dice Pablo. Y ahora escucha lo que dice en el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque escucha esto. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué dice? Libertad. Ahora, ¿libertad para qué, hermano? ¿Libertad para qué? En el contexto es libertad para qué. Es libertad para por fin entender la Escritura, entender a Moisés, dejar de malinterpretar la Biblia. Por eso Jesucristo dijo: el Espíritu los va a guiar a toda la verdad. ¿Qué dice Jesucristo que es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nos guía a interpretar de la Biblia de manera correcta, hermano. No me hables de que el Espíritu Santo está en una persona que vive predicando falsas doctrinas, como los Salcedo, los Guachaya, no yo por si acaso, los otros Guachaya, los malos Guachaya. Pero no puedes decir de que una persona, estás en una iglesia a la cual 80% de lo que predican son falsas doctrinas y el Espíritu Santo está ahí. No, no puedes decir eso. Donde el Espíritu Santo está obrando, ahí las personas empiezan a entender la Escritura e interpretarla de manera correcta. Interpretarla de manera correcta. Otra evidencia más de alguien que vive en el Espíritu Santo es alguien que vive dando fruto. Este es un pasaje conocido por la mayoría, espero, Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y aquí en Gálatas capítulo 5, Pablo nos está poniendo una vez un contraste entre los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Escucha lo que Pablo va a decir.
Versículo 16, Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, esta palabra practicar es importante, es una palabra que puede ser unida a la palabra andar. ¿Se acuerdan? En Romanos 8, versículo 4, andamos. Es esa palabra que el apóstol Juan va a utilizar también en su epístola, 1 Juan 3, versículo 8 en adelante. Los que practican, los que viven de cierta forma. Y escucha lo que Pablo dice. Ya les he dicho, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo nos muestra la vida. Alguien que está viviendo en el Espíritu es alguien que está viviendo dando fruto. Ahora, por si acaso, hermano, no pienses de que todos estos frutos, toda esta lista del fruto del Espíritu Santo que Pablo nos da acá, es algo que los cristianos 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿sí? están mostrando, ¿sí? Son fruto. ¿Cuándo da fruto un árbol, hermano? Cuando va creciendo, cuando es bien alimentado. Entonces va a dar esos frutos. Vamos a dar, todos empiezan a dar esos frutos. Alguien que verdaderamente, en el cual el Espíritu Santo está obrando, va a dar esos frutos, ¿sí? Yo conozco gente que dice que habla en lenguas y son unos completos inmorales en su vida personal. He conocido gente así. Gente que se ha caído 1000 veces cada vez que el pastor llama adelante y saca su saco y les tira y se caen. Pero viven en completa inmoralidad. Aquí están los frutos, dice Pablo. Así se ve a alguien que está viviendo en el Espíritu. Alguien que va a ir mostrando en su vida diaria. Poco a poco va a ir mostrando amor, mansedumbre, paz, benignidad. Eso se va a ir dando. Se va a ir dando en la vida cristiana y es algo que uno puede ver. Alguien que vive en el Espíritu es alguien que vive, escucha, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Perfecta? No, pero eso es lo que caracteriza nuestra vida, el que queremos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hemos leído esta mañana Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, escucha lo que dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis, ¿qué dice? Por obra. Eso es lo que yo voy a hacer. Cuando yo ponga mi espíritu en ustedes, ahora ustedes, dice Dios, van a querer vivir conforme a mi palabra. Van a querer, ¿sí? No es por fuerza acá, no es obligado, es algo que nace, es algo que el cristiano quiere. Por eso el apóstol Juan va a decir a aquellos que dicen que lo conocen pero no guardan su palabra, ¿qué son? 1 Juan 2, versículo 4 y 5, ¿qué son? Son mentirosos, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no son salvos, no son salvos. Y entonces, hermanos, estas son características de alguien que vive en el Espíritu. Y déjenme añadirle una más. 1 Corintios 12, versículo 7. En el capítulo, y esto vamos a estudiar los días miércoles en un tiempo, estamos estudiando Corintios, vamos a llegar al capítulo 12 en un buen tiempo porque estamos yendo con calma. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, escucha lo que Pablo dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Ahora, vamos a explicar todo ese capítulo en las exposiciones de Corintio, pero déjenme resumirles un poco. Pablo está hablando en 1 Corintios 12 de que todo cristiano ha recibido dones. Todo cristiano ha recibido dones, ha recibido algo para hacer. Ahora, pero ¿para qué Dios nos da dones? ¿Sí? ¿Para beneficio de nosotros? Jamás. Somos un cuerpo. Es para provecho, y la idea es para el provecho de toda la comunidad. Alguien que vive en el Espíritu es alguien que quiere servir. Quiere servir en lo que pueda, en lo que Dios le haya dado para hacer. Quiere servir y va a buscar servir porque le interesa el bienestar de su iglesia, el bienestar del pueblo de Dios.
Ahí yo veo a alguien, es como un pastor decía, él decía, yo veo el Espíritu Santo obrando cuando entras a una iglesia y te paras un rato y estás viendo a la gente sirviendo, ¿sí? Estás viendo a las personas preocupadas los unos por los otros, buscando ayudarse, buscando edificarse los unos a los otros. Ahí se ve la obra del Espíritu Santo, porque Él nos da dones. ¿Para qué? Para que los usemos para el beneficio de toda la comunidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, hermanos, todas estas son características de la vida en el Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu Santo. Ahora ustedes, espero, se den cuenta cuán reduccionistas son algunos cuando piensan de que el Espíritu Santo solo hace ciertas manifestaciones y ahí está. No. Vean toda la Biblia, como la semana pasada les decía. A veces malinterpretamos un versículo porque no leemos todo el libro. A veces malinterpretamos lo que el Espíritu Santo hace en una persona porque no leemos toda la Biblia y no buscamos ver qué es lo que toda la Biblia dice acerca de esto. Y el apóstol Pablo, escucha, ¿quiénes, dice Pablo, Romanos 8, versículo 4, son aquellos que están en Cristo, que verdaderamente han conocido el Evangelio, que verdaderamente han conocido al Salvador? ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, como hemos definido hoy día. No, tu vida no está caracterizada por el pecado, no está caracterizada por la inmoralidad, no está caracterizada por la desobediencia. ¿Hierras? ¿Te equivocas? Sí, pero eso no es lo que caracteriza tu vida y tú lo sabes. Y tu familia lo sabe, y los que te rodean lo saben. Saben que fallas de vez en cuando, pero pueden ver en ti una vida que no está dominada por la carne, sino más bien hay una lucha y un sufrimiento contra esa carne. Segundo, dice Pablo, aquellos que no andan en la carne, sino aquellos que andan en el Espíritu. Con todo lo que he explicado acerca de qué es vivir en el Espíritu, hermano. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han corrido a Cristo solamente para su salvación. Aquellos que no viven en legalismo. Aquellos que están dando fruto. Aquellos que sirven. Aquellos que están empezando a interpretar la Biblia de manera correcta y la entienden, tienen los ojos abiertos a la Escritura. Pablo dice ellos, dice Pablo en Romanos 8, versículo 4, para estos son, escucha, no dice Pablo, estos son los que van a ser salvos, sino, Pablo dice, estos son los que ya son salvos. Porque cuando Cristo, hermano, nos salva de la condenación y nos da todo lo que necesitamos, como hemos visto la semana pasada, también nos da esto. Y déjenme terminar la prédica del día de hoy. Como han visto, vamos a poder avanzar más. Mi plan el día de hoy era llegar al versículo 9, pero no vamos a poder por el tiempo. Pero escucha lo que dijo Matthew Henry, en el comentario de Matthew Henry. ¿Sí? Dios, que nos da a Cristo para justificarnos, también, hermano, nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para santificarnos. Y esa santificación se va a ver por la forma en la que andamos. Así que no te engañes. No seas un religioso hipócrita. ¿Sí? Si tú sabes qué es lo que caracteriza tu vida hoy día. Si no es una vida en el Espíritu, no eres cristiano. ¿Sí? No eres. Te lo digo con 100% de seguridad. Y si hoy día mueres, terminas condenado. Si hoy día mueres, terminas condenada. Y tú sabes si eres cristiano. Sabes cómo Cristo te transformó hace un tiempo. Y sigue esa transformación. Y sigue esta lucha constante en la cual queremos vivir en el Espíritu. Y se ve cómo estamos viviendo en el Espíritu. Y si no es así, el llamado, hermanos, hoy día puede ser el día de la salvación si alguno no es salvo. Hoy día puede ser el día de la salvación. Todavía Cristo está dispuesto a recibir a todos los que se acerquen a Él en fe y arrepentimiento. Todavía hay opción. Por eso tenemos este tipo de pasajes en la Biblia, para que reflexionemos, para que nos demos cuenta si realmente somos cristianos o no. Por eso Pablo luego les va a decir en el versículo 9, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Adivina qué hubiera pasado con un cristiano en la iglesia de Roma que hubiera escuchado eso. Y se da cuenta, estoy viviendo en la carne, no en el Espíritu. Entonces no soy de Cristo. Pero la buena noticia es que todavía puedes correr a Él en fe y arrepentimiento. Y Él, que nos justifica, también nos transforma y nos santifica para que vivamos de esta manera, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por la predicación, Señor, y por el tiempo que nos has dado en tu palabra.
Te agradezco, Dios, porque eres bueno, Señor, y nos abres los ojos a la realidad de la vida cristiana. En un contexto, hermanos, Señor, por el cual vivimos rodeados de tantas personas que se llaman hermanos, que se llaman cristianos, Señor, pero por la forma en la que viven, demuestran completamente lo contrario, pero aún así siguen creyendo que son cristianos. Tú nos das este tipo de pasajes, Señor, para mostrarnos cómo son aquellos que verdaderamente han conocido a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo produce en aquellos que tú verdaderamente has salvado? Y te ruego que hoy día nos convenzas de esto. Y nos des, Señor, aquellos que hemos conocido a Cristo, seguridad. Al ver nuestra vida, al ver que todavía sufrimos, que todavía batallamos, pero que el estilo de vida que tenemos, Señor, realmente es completamente distinto al que teníamos antes. Te ruego que nos ayudes a tener esa seguridad de que te hemos conocido y nos ayudes a cantarte con gozo al tener la seguridad de la salvación. Pero también hoy día te pedimos, Señor, por aquellos que dicen que te conocen, que dicen que han sido justificados, que dicen que ya no va a haber más condenación para ellos, pero que su vida sigue igual, Señor. No hay cambio, no ha habido transformación. Lo que caracteriza su vida es más bien la maldad. Te pedimos, Dios, que hoy día tú los convenzas de que no te conocen, no conocen la salvación que tú provees para tu pueblo, la poderosa y la sobrenatural salvación que tú nos provees. Y te rogamos porque hoy día los salves, Señor, los confrontes con su pecado y los hagas correr a ti por esta salvación. Tú eres el único que puede transformar una vida, tú eres el único que puede hacernos vivir en el Espíritu. Y te ruego que tú hagas notar, Señor, a aquellos que aún no te han conocido, que te necesitan y que corran a ti, Señor. Dales esa necesidad de correr a ti por la salvación. Y te agradecemos, Señor, este tiempo y te rogamos de que tú obres a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.